Bienvenidos al nuevo comentario de la Hora Silenciosa 2021, donde líderes juveniles de todo el mundo estarán participando con nosotros. En el día de hoy tendremos a... Buenos días, mi nombre es David Bográn y soy fundador de Palabra de Vida en Honduras y ahora pastor de misiones en una iglesia en Carolina del Norte, en Estados Unidos. Es un gozo nuevamente estar con ustedes. ¿Ustedes se acuerdan de la primera película, Los Avengers? A donde en un momento en la película encontramos a Thor y Iron Man peleando entre ellos mismos. El propósito era hacer todo lo posible para derrotar al enemigo, que era Loki, sacarle el cofre de poder, pero había una disputa entre ellos y comienzan a pelear. Y es interesante lo que en un momento Thor le dice a Iron Man. Él dice, todo esto sobrepasa tu cabeza, hombre de metal. Loki necesita confrontar la justicia asgardiana. Lo que Thor estaba diciendo era que su justicia era mayor que la justicia de cualquier otro. Es interesante que estas películas lo que hacen es realmente demostrar lo que cada uno de nosotros tenemos en la profundidad de nuestro corazón. Por ver tanta injusticia a nuestro alrededor, lo que nuestras almas están clamando es por justicia. Pero lo que vemos a nuestro alrededor es una justicia vana, una justicia humana, a donde cada uno piensa que su justicia es mayor que el del otro. Ahora creo que el apóstol Pablo aquí, en esta segunda carta a la iglesia de Tesalónica, estaba queriendo enseñar era que estos creyentes, estos que habían depositado su fe en Cristo, tenían que enfocarse en la justicia verdadera de Dios. Es interesante que en la Escritura la palabra justicia es usada más de 400 veces. Y de esas 400 veces, 130 veces, al usar la palabra, se usa un pronombre posesivo, donde Dios dice, mi justicia. La Escritura nos enseña de que es la justicia de Dios, que es la verdadera y que existe una sola justicia y esa justicia le pertenece a Él. Es la justicia de Dios que es perfecta. Es la justicia de Dios que está llena de equidad. Es la justicia de Dios que es inquebrantable y precisa. Y de esto Pablo está queriendo enseñar en los versículos 6 al 12 de esta segunda carta a la iglesia de Tesalónica. Sabemos que esta carta fue escrita unos meses después que la primera. Esta iglesia estaba confrontando muchos problemas porque habían salido de una cultura pagana unos 12 o 18 meses antes y estaban confrontando con situaciones que traían muchos problemas a la iglesia. Estaban siendo perseguidos y estaban confrontando pruebas. Satanás estaba infiltrando falsa enseñanza, principalmente con lo que tenía que ver con la venida del Señor. Pero más, lo que estaba desarrollando era un pueblo, un grupo de cristianos, un grupo de discípulos que se estaban desviando del propósito de Dios. Y por eso a través de estos versículos lo que Pablo está queriendo hacer es en primer lugar advertir. Usando la descripción de la justicia verdadera de Dios, él está advirtiendo y al mismo tiempo animando. ¿Cómo? Bueno, en primer lugar, Pablo establece que la justicia de Dios, a través de esa justicia, Dios ha prometido recompensar al afligido con alivio. Miren lo que dice el versículo 6. De hecho, es justo delante de Dios retribuir o recompensar con aflicción a los que los afligen y retribuir con descanso junto con nosotros a ustedes que son afligidos. Esto ha de suceder cuando el Señor Jesús con sus poderosos ángeles se manifieste desde el cielo. El apóstol Pablo está dando ánimo aquí al grupo de discípulos de Cristo diciendo, no te preocupes lo que tienes que confrontar, no te preocupes de la aflicción, porque Dios ha prometido en su justicia traer alivio. La palabra descanso aquí da la idea de soltar algo que está tensionado. Querido joven, en esta mañana, querida joven, ¿qué es lo que está trayendo tensión a tu vida? ¿Estás padeciendo una enfermedad? ¿Estás en medio de un contexto familiar que trae carga
que trae abuso verbal, emocional. Estás confrontando situaciones con el sexo opuesto en una relación que tú sabes que no es de bendición. Quiero decirte que en su justicia Dios ha dicho, si le perteneces a Él, que Él va a traer descanso a tu alma. Ahora, el apóstol Pablo continúa y dice, no solamente va a recompensar al afligido, sino también va a castigar a los que no conocieron a Dios. El versículo 8 y 9 dicen, llama de fuego para dar retribución a los que no han conocido a Dios y a los que no obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesús. Ellos serán castigados con eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Pablo usa la doctrina del infierno para advertir, para amonestar. Seguramente él sabía que personas iban a o leer esta carta o escuchar la lectura de esta carta que no conocían a Dios, y por eso él les advierte y dice, si no obedecen el evangelio, la demostración completa de la justicia de Dios, estarán excluidos de la presencia de Dios e irán a un lugar llamado el infierno. Muchos dicen, ¿cómo un Dios de amor pudo crear un lugar como el infierno para la humanidad? Pero amigo, en Apocalipsis encontramos que el infierno no fue creado para el hombre, sino fue creado para Satanás y sus ángeles. No, el hombre decide ir al infierno. Fue el famoso escritor y teólogo C.S. Lewis que dijo lo siguiente, hay dos tipos de personas, los que le dicen a Dios, sea hecha tu voluntad, y aquellos a los que Dios les dice, muy bien, entonces hágase tu voluntad. Tristemente, muchas personas tendrán que pasar la eternidad sin Dios porque eligieron vivir sin Él en la tierra. Tengo una pregunta para ti. ¿Has conocido a Dios? ¿Has obedecido el Evangelio? El Evangelio es la realidad que Cristo vino a vivir la vida que tú y yo no pudimos vivir. El Evangelio es la realidad que Cristo pagó el precio que tú y yo merecíamos en una cruz. El Evangelio es la realidad que Cristo fue sepultado, pero 3 días después resucitó. Y todo aquel que cree en Él, que confía en Él, tiene vida. Tiene vida. ¿Lo has aceptado? ¿Has obedecido el Evangelio? Ojalá que hoy puedas hacerlo. Pero en los versículos 11 y 12 continúa el apóstol Pablo, hablando en sí de la justicia de Dios. Él dice, es la oración que entrega la fortaleza para glorificar a Cristo con dignidad en medio de la aflicción. Miren lo que dice el versículo 11. Con este fin oramos siempre por ustedes para que nuestro Dios los haga dignos de su llamamiento y que Él cumpla todo buen propósito y toda obra de fe con poder, de manera que el nombre de nuestro Señor Jesús sea glorificado en ustedes y ustedes en Él, según la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Oh, bendita justicia de Dios. El deseo de Dios es que podamos cumplir con el propósito que tiene para cada uno de nosotros. ¿Cuál es ese propósito? Que podamos glorificar a Cristo. Y por eso Pablo dice, es la oración que nos da la fortaleza para confrontar cualquier situación. Te hago la pregunta, querido joven, querida joven, en esta mañana. ¿Estás cumpliendo con el propósito de Dios? Ojalá que sí. Para esto debes entender el beneficio que tiene la obra de Dios en tu vida a la medida que tu fe va creciendo adentro de ti. Que tu fe pueda crecer para que Dios pueda recibir la gloria. Que sea así en la vida de cada uno de nosotros. Dios le bendiga.